Para poder empezar a hablar de la morfosintaxis del francés, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la morfología. Dentro de la lingüística, la morfología es la rama que estudia la estructura interna de las palabras. Dicho de otra manera, es el estudio de la forma de las palabras. La morfología nos ayuda a identificar y comprender cómo es que las palabras se forman y el significado que ellas toman dependiendo de su estructura. Esto nos ayuda a entender las variantes de las palabras y la formación de las nuevas palabras, lo que se conoce como formación de palabras. Para hablar de morfología, tenemos que hablar inherentemente de la formación de palabras, ya que es uno de sus objetivos de estudio. La formación de palabras se refiere a la creación de nuevas unidades léxicas. Esta se puede llevar a cabo a través de diferentes mecanismos que se conocen como mecanismos morfológicos. Tales son la derivación y la composición. Para hablar de la formación de palabras, es importante que se identifique que se tiene las unidades léxicas conocidas como lexemas, la cual normalmente contiene el significado de una palabra y se puede considerar la raíz de la misma palabra. Esta misma también puede contener morfemas, que se consideran como la unidad mínima dentro del análisis morfológico. Dentro de la formación de palabras tenemos dos mecanismos principales para ella, la derivación y la composición. En el caso de la derivación, se refiere al proceso en el cual, con el uso de una base léxica y con ayuda de morfemas que se conocen como afijos, tales son prefijos, sufijos e infijos, se realiza la formación de nuevas palabras. La derivación se puede realizar de manera nominal, verbal, adjetival y apreciativa. Dentro de la derivación nos encontramos con los prefijos, los cuales ayudan a cambiar el significado de una palabra, pero no su categoría gramatical. Sin embargo, pueden dar connotaciones negativas, de inferioridad o superioridad. Los prefijos, como se indica, se utilizan antes de la base léxica. En el caso de los sufijos, la principal diferencia es que estos son usados después de la base léxica y también cambian la categoría gramatical de una palabra, por lo que se pueden obtener diferentes palabras a partir de la misma raíz o la misma base léxica. Dicho de otra manera, podemos pasar de tener un adjetivo a un adverbio, como lo es el ejemplo de fácil y fácilment, o de tener un sustantivo a un adjetivo, como lo es en el ejemplo de pasar de un país a una nacionalidad. Y también podemos pasar de un verbo a un adjetivo o viceversa. Por otro lado, la composición es la combinación de dos o más palabras para la creación de una nueva. Es lo que conocemos como las palabras compuestas, las que normalmente mantienen su forma gramatical. Otro tema importante dentro de la morfología son las conocidas categorías morfológicas. Las categorías morfológicas nos ayudan a estructurar las palabras según su función en el discurso. Por lo tanto, entender el papel que juegan estas categorías facilita la comprensión de la interacción de las palabras y qué información aportan dentro del discurso. Estas categorías pueden ser categorías de género, de cantidad, de modo o de intención. Todo esto, y dado que las categorías morfológicas nos brindan información inherente al discurso, tales como el género y la cantidad, las cuales mencionamos previamente.
es importante que tomemos en cuenta que se debe garantizar la concordancia dentro del discurso. La concordancia se refiere a la relación de correspondencia que debe haber entre las diferentes partes de una oración. Esto es que se debe mantener el mismo género y la misma cantidad durante una oración. Esta relación debe ser entre sujeto y verbo o entre sustantivo y adjetivo. Sabiendo lo que son las categorías morfológicas, podemos introducir el concepto de flexión. La flexión son básicamente las modificaciones que sufre una palabra para poder indicar características gramaticales, tales como el género, el tiempo, la cantidad o número, el modo, etc. Reiterando, todo esto debe garantizar la concordancia dentro de la oración. Un ejemplo de flexión es la modificación que sufre una palabra para indicar masculino o femenino. Otro ejemplo es la propia conjugación de los verbos para hablar de diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, j'ai mangé, j'ai mangé o je mangeré. Igual sería con el verbo tú, él o él. Otro aspecto importante dentro de la flexión es el modo. Los modos verbales indican la actitud que tiene el hablante y podemos encontrar diferentes modos. Por ejemplo, el modo indicativo, el cual se ocupa para expresar hechos reales. El modo subjuntivo, que se utiliza para expresar deseos, dudas o situaciones hipotéticas. Y el modo imperativo, que básicamente es el modo que utilizamos para dar órdenes a los demás. Por último, tenemos la introducción a la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia cómo se combinan las palabras y los diferentes grupos de palabras dentro de una oración. De la sintaxis está el estudio de las categorías gramaticales o lo que conocemos como tipos de palabras, dentro de los cuales podemos encontrar el sustantivo, los verbos, los adjetivos, los pronombres, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, etc. Cada una de estas categorías tiene una función dentro del discurso, las cuales nos ayudan a determinar las relaciones sintácticas y semánticas que tendremos entre ellas. En la sintaxis podemos encontrar diferentes grupos que se conocen como sintagmas. Estos pueden ser grupos nominales, los cuales tienen como personaje principal un sustantivo. Grupos adjetivales, que de la misma manera, pero con un adjetivo. Grupos verbales, que se construyen a partir de un verbo. Grupos adverbiales, que giran en torno a través de un adverbio. Y los grupos preposicionales, que son construcciones que se forman a partir de una preposición. Todos estos interactúan entre sí, dando pie a diferentes oraciones dentro del discurso. La morfosintaxis de una lengua nos ayuda tanto en el aprendizaje de ella como en las diferentes aplicaciones que pueda tener. Principalmente, la exposición a la morfología y a la sintaxis nos ayuda a entender la manera en la que las palabras se relacionan entre ellas y
cómo se forman las oraciones, para que podamos tener un entendimiento mayor de cómo es que las utilizamos para comunicarnos y cuál es la manera correcta de hacerlo. Esto con el objetivo de garantizar la comunicación y mejorar nuestros recursos léxicos.